sea mejor fallecer. El hombre que fuma heroína me quiere conocer. Sí, el tabaco me ayuda a pensar y me ayuda a vivir y me ayuda a sobrevivir. No, precisamente por eso fumo, porque no me produce ninguna visión. Pensé hacer un spot publicitario de tabaco, el tabaco cura el asma y ayuda a respirar. Dicen que las drogas las suministra el gobierno, en todo caso las suministra la mafia que tiene menos escrúpulos que una servienta. No es que en el manicomio se creen que mato con cigarrillos, en el juicio famoso se han mandado de risa con ellos, con Wilson o con Marlboro. Nosotros tenemos proscritos a los fumadores. Somos víctimas de la sociedad los fumadores. En los aeropuertos nos tratan como si fuéramos animales dañinos. Porque no fumen, pero no es obligatorio dejar de fumar. La literatura es una enfermedad mental y el tabaquismo lo mismo. Yo creo que los únicos seres humanos que están sanos son los primitivos. Entre los primitivos no hay cáncer ni hay enfermedad. Hay menos enfermedades que entre los civilizados. Un crimen contra el sentido, que era el peor de los crímenes para Jesucristo. Dicen que el manicomio es un lugar donde se pierde la razón, donde ayudan a perderla unos cuantos hombres. La esquizofrenia no existe entre los primitivos. Y entre los no primitivos la locura tampoco existe. La esquizofrenia es lo que llamamos el sueño diurno y la paranoia es de verdad más o menos. Son putadas subliminales y rarísimas, pero putadas de verdad. Me escapé una vez a los del parque y estuve toda la noche viendo un programa de Crecepelos y no había quien quitase la televisión con el programa de Crecepelos. La salud mental está en el otro, como decía Deleuze. No existe el COVID enfermo. Hasta es que estuve en un piso franco de la ETA, borracho todo el día y resignado por decir de Nostradamus. Y lo natural me echaron a la calle los del piso franco. El cáncer, como te decía antes, es una regeneración negativa. Es una vuelta al origen de carácter negativo. Es lo que llevaba yo en un poema que se llama Humpty Dumpty, el huevo alquímico. El cáncer es la negación del huevo alquímico. Creo en el anarcoindividualismo. Como decía Max Stirner, yo he basado mi causa en nada, no hay nadie por encima de mí. Por lo visto en España la policía es adorno navideño. Hombre, como decían en un chiste, su vida no vale nada, pero nos sale carísimo matarle. La asamblea de Majaras decía, mañana sol y buen tiempo. Creo que España es una enfermedad mental. No me meterán a la cárcel por fumar, ¿no? Voy contra España, empezando por el Congreso de Diputados, por los diputados calígulas, como le llaman a ellos. Prefiero la cárcel al manicomio. Lo que hace daño es la soledad, la esquizofrenia nacional. Peor es mentir que fumar, ¿eh? Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo. Información. En España comienza a abrirse un debate sobre la credibilidad de los medios de comunicación, la cobertura de los papeles de Panamá, la actualidad de Podemos o la situación en Venezuela han generado algunas polémicas que profundizan la crisis de ese sector. El debate se abrió en la Universidad Complutense de Madrid. En el transcurso de una mesa redonda, Pablo Iglesias, líder de Podemos, critica a un periodista. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Compañeros del periodista aludido abandonan la sala como protesta. Iglesias se equivocó en las formas y así lo reconoció después, pero otros informadores opinan que tenía razón en el fondo. Me llamó profundamente la atención que algunos compañeros se levantasen
ante lo que estaba diciendo Pablo Iglesias, que era señalar una realidad que conocemos, que es un tabú en el periodismo, pero que es cierta, que hay una persecución de su formación y de la figura de Pablo Iglesias, de todo lo que dice, porque hay unos intereses mediáticos, económicos y políticos que dirigen a ciertos medios en contra de la figura de Pablo Iglesias y de Podemos. Javier Gallego dirige el primer programa de radio financiado por sus oyentes. Buenas tardes. Después de ser vetado primero en la radio pública y después en la cadena privada más escuchada del país. Hay una parte de la prensa, y cuando hablo de la prensa me refiero sobre todo a la empresa mediática, que lleva mucho tiempo en nuestro país atacando las bases del periodismo, el periodismo como servicio público y como bien social, atacando a los periodistas para que no puedan escribir con libertad, atacando las libertades y los derechos, manipulando, tergiversando y cogiendo objetivos políticos interesados para derribarlos con informaciones torticeras o manipuladas. A pesar de que en los kioscos hay muchos periódicos, el 58% de los contenidos está en manos de 3 empresas, según el Centro por la Libertad Mediática, y ello explica, por ejemplo, que Venezuela esté casi a diario en la mayoría de medios, mientras apenas hay información de otros países. Venezuela se ha convertido en el fetiche con el cual el establishment intenta defender el status quo y se ha convertido en un elemento de disputa en clave interna española. En ese momento en el que todo, o sea, en el que hay una crisis estructural y profunda dentro del Estado, aparece Venezuela, digamos, como el elemento con el que embarrar, con el que criminalizar, con el que perseguir a la disidencia. Otra clave es la precariedad laboral. 15.000 periodistas han sido despedidos en 8 años. También han caído los salarios y en las redacciones abundan los becarios explotados o sin remuneración. En estas condiciones es más difícil resistirse a las presiones. Como resultado de todo ello, en las portadas abundan polémicas de corto recorrido y escasean los análisis sobre la realidad del país. Y como no están ganando el debate sobre la realidad de este país, ese debate que afecta a la precariedad, a la desigualdad, al aumento de la pobreza, como eso no lo pueden ganar, están tratando de desviar el debate, haciendo ruido, usando además determinados medios de comunicación para hacerlo, para conducirnos a la desinformación, a campañas de desprestigio y a auténticos linchamientos. También ha resultado polémica la cobertura de los papeles de Panamá. Los documentos implican al presidente del Grupo Prisa, el más importante del país, que ha tomado represalias contra uno de los autores de la información. Esto ha generado una guerra entre medios que profundiza la crisis del sector. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford señala a los medios españoles como los menos objetivos de Europa y los periodistas son, junto con los jueces, los profesionales peor valorados por los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Crisis del sector. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford señala a los medios españoles como los menos objetivos de Europa y los periodistas son, junto con los jueces, los profesionales peor valorados por los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, uno de los autores de la información. Esto ha generado una guerra entre medios que profundiza la crisis del sector. Un reciente estudio de la Universidad... Y comparen y descubran las contradicciones en que cae la prensa. Que es leer entre líneas, buscar las noticias, no fiarse de los títulos, porque normalmente muchas veces los títulos son más censurados que el interior del artículo, intentar ver ya el inverso de lo que está leyendo. Por ejemplo, esto puede ser en ciertas ocasiones una práctica. En esto habría que hacer algunas recomendaciones a las organizaciones populares, y es que para la lucha política, creo yo, es fundamental que inculquen a las masas el hábito de leer los periódicos y sobre todo enseñar a leerlos, que se cree su propia prensa alternativa, que lleven siempre y sistemáticamente las noticias a los periódicos para poder influir sobre los periodistas y para que éstas salgan, machacando en lo posible y agotando todas las posibilidades que hay en este sentido. Las organizaciones populares y los movimientos que están en lucha han de llevar las noticias a los periódicos. No se han de autocensurar ellos como se hacen los periodistas y los mismos periódicos. Que si de 10 noticias se publica una, pues mejor que salga una que no salga ninguna. Y insistiendo y machacando y repitiendo y volviendo con las noticias es la manera para que cada vez vayan tomando más importancia, para que cada vez salgan más cosas y para que cada vez tengan el lugar que, en fin, tienen que tener. Está claro que, como hemos dicho antes, pues esto no se resolverá mientras duren las circunstancias actuales, pero sí que vaya saliendo más información sobre las luchas
de la clase obrera, más información sobre el movimiento popular. ¿Crees tú que es lícito curar en sábado? Habrá entre vosotros uno que teniendo una oveja, si en sábado cae en un pozo, no le eche una mano y la saque fuera. ¿Cuánto más no vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Arroja tus muletas. No digas a nadie que has sido curado, para que así se cumpla la profecía de Isaías. He ahí mi siervo, a quien yo he elegido, el que yo quiero y que me complace plenamente. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará la justicia a los paganos. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta hacer triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él. No fueron los reyes ni los generales, ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que detuvieron la invasión. Fue el pueblo de Madrid, aquel 2 de mayo. Algunos han querido interpretar el 2 de mayo como una defensa de los privilegios y de la monarquía, y no entienden que lo fundamental de aquella fecha fue el protagonismo popular. El protagonismo popular es lo que está detrás, en última instancia, de los avances liberales en el siglo XIX y detrás de los avances sociales en el siglo XX que detuvo una dictadura. Algunos pretendieron contar la transición como un acuerdo entre élites, olvidando de nuevo el protagonismo popular, que fueron las movilizaciones de la clase obrera, de los estudiantes y de las mujeres, lo que está detrás de los avances sociales y de las victorias democráticas. Hoy, ya el cambio político ha llegado a muchos ayuntamientos y pronto llegará también al gobierno de España, y algunos no entienden que aquel movimiento empezó en las plazas a partir de aquel 15 de mayo. Una de esas plazas fue la Puerta del Sol, y es un orgullo ser madrileño. Durante estos años han querido decirnos que la patria es una marca, pues lo quiero dejar bien claro, España no es una marca, España son sus gentes y sus pueblos. Y hoy, 2 de mayo, como madrileño, es un orgullo decir viva el pueblo, es un orgullo decir honor a los que se dejaron la vida luchando por las libertades y por los derechos sociales. Lo vamos a decir muchas veces, somos patriotas porque nuestra... Hemos de encontrar la manera de darle muerte. Tanto en Podemos, pues aquello fue el aquelarre, porque Podemos no es un partido político. Primero es una banda, es un movimiento, en el mejor de los sentidos, pero es una banda financiada por Venezuela y por Irán, desde antes de su constitución. Una banda antisistema, de perroflautas, de pijiprogres, de señoritos y señoritas, pero muy señoritos y muy señoritas, de pijos, requetepijos, de archipijos y de multipijiltinas. O sea, es que los ves, es el único partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la Revolución Francesa sin guillotina, ¿verdad? Porque estoy contra la degollación, aunque no sean inocentes. Pero, o sea, yo es que veo a Errejón, veo a la Vescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres una respuesta en 30 segundos, 1 minuto o 6 horas? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir, con todo el respeto, es que no tengo ninguna sintonía con Podemos, ni en lo que respecta al programa, ni a las herramientas, ni, aunque esto es irrelevante, a las personas a las que conozco muy bien desde hace muchos años. Lo primero que tengo que justificar es la falta de sintonía programática.